Amigas y amigos del Centro de Investigación Social Avanzada, bienvenidos a esta sesión de análisis político. Soy Fidencio Aguilar Víquez, coordinador de la División de Ciencias Sociales y Jurídicas de este Centro de Investigación. Desde hace varios años hacemos análisis sociopolítico, para lo cual invitamos a los especialistas y expertos de las diversas áreas de las ciencias sociales y jurídicas. En esta ocasión hemos invitado a un especialista en asuntos electorales para que nos hable del futuro de la democracia en México y en particular del Instituto Nacional Electoral, sus retos y desafíos. Nuestro invitado es Marco Antonio Baños Martínez, quien es originario de Pachuca, Hidalgo. Fungió como consejero electoral del Instituto Nacional Electoral del 3 de abril de 2014 al 2 de abril de 2020. Estudió la maestría en Políticas Públicas Comparadas y una especialidad en Cultura de la Legalidad, ambas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente cursa el doctorado en Derecho en la UNAM. Ha publicado colaboraciones especiales en las revistas Zócalo, MX, Etcétera, Voz y Voto y AZ. De 2011 a 2020 fue articulista semanal del periódico El Economista. Actualmente lo es de El Financiero. Es coautor del libro Democracia en la Era Digital, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como de diversas ediciones de los libros Monitor Democrático, publicadas por Porrúa, la Facultad de Derecho de la UNAM, la Universidad Carlos III de Madrid y COPUEX. También es coautor de los libros El Instituto Federal Electoral, 20 años, Transparencia Electoral e Historia, 1988-2008, Avances y Retrocesos, el Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina, la Constitución a Debate, editado por la UAM, entre otras publicaciones. Es especialista en asuntos electorales y, sobre todo, amigo del CISAP. Bienvenido, Marco, te escuchamos. Bueno, primero que nada, Fidencio, agradecer la generosidad de la invitación y la presencia de las señoras, señores investigadores que tienen hoy el espacio de tiempo para que podamos compartir algunas reflexiones sobre este tema. Voy a empezar por decirles que se ha usado de manera coloquial esta expresión de que estamos en el proceso electoral más denso de la historia, pero eso ocurre cada 3 años. Siempre los procesos electorales son más grandes respecto del inmediato anterior. ¿Por qué ahora estamos diciendo que se trata del proceso electoral más grande? Bueno, porque es la primera vez en la historia política de las elecciones de México que coincide la elección federal, en este caso la renovación de la Cámara de Diputados, con elecciones en las 32 entidades federativas. En el 2018 hubo elecciones coincidentes con la federal, donde se eligió presidente, senadores, diputados, solo en 30 de las entidades. En aquella ocasión no hubo elecciones locales en Baja California y en Nayarit, y por eso solo fueron 30. Ahora son las 32. Estamos en la renovación de más o menos unos 20,400 cargos, que incluye la renovación de la propia Cámara de Diputados, que son 500 fórmulas de diputados, la renovación de 15 gubernaturas en entidades federativas, de poco más de 1,900 ayuntamientos en esas 32 entidades y la renovación de 30 congresos locales. Es decir, estamos en un universo muy grande de responsabilidades que se van a elegir. Es probable que el Instituto Nacional Electoral esté instalando cerca de 164,000 casillas. El número final lo conoceremos en unos 15 días más o menos. Y es también muy probable que la lista nominal de los electores
vaya a rebasar los 93,5 millones de personas, quizá los 94 millones de personas. Igualmente, en unos días el INE va a dar la cifra final de hombres y mujeres que tienen derecho a ejercer su voto en estas elecciones. Pero digamos que esta es la parte de la dimensión cuantitativa del proceso electoral. Hay un conjunto de situaciones que son novedosas, que hacen también a un proceso muy complejo. Una es que en la parte de la reelección o la elección consecutiva, como constitucionalmente se denomina, es la primera vez que va a entrar en vigor para efecto de las elecciones federales. Los diputados tienen derecho a elegirse una vez y luego a participar en reelección hasta 3 veces más si es que ganan. Entonces, un diputado federal o local podría acumular hasta 4 periodos consecutivos en la elección, pero en el ámbito federal es la primera. En el ámbito de las entidades federativas se empezó en el 17 con los regidores de representación proporcional de Nayarit, y luego ya en el 2018 más o menos 20 entidades federativas tuvieron reelección para cargos locales. Los únicos 2 cargos que no están en la posibilidad de la reelección son la presidencia de la República y las gubernaturas. Todos los demás son susceptibles de participar en la reelección. En el caso de las senadurías, solo por una vez más, y también los ayuntamientos solo una vez más, siempre y cuando en el caso de los ayuntamientos la ley local establezca que el periodo máximo de duración en el ejercicio del ayuntamiento son 3 años. Hay lugares, por ejemplo, Hidalgo, que tiene una duración de ayuntamientos de 4 años y en consecuencia no aplica la regla constitucional de la elección consecutiva. Ahí un presidente municipal tendría que terminar su periodo, dejar que pase uno y tendría posibilidades a participar de nueva cuenta, pero no de manera consecutiva. Esa parte está así en la legislación, así que aquellas entidades que tengan hasta 4 años en los ayuntamientos no están en esta parte. Otro detalle que vale la pena tomar aquí en consideración es que recuerden ustedes que la paridad de género se da específicamente en la postulación de los candidatos. Debe de haber 50% de hombres, 50% de mujeres. Pero esa cuota se complejiza cuando se tiene que atender otro tipo de disposiciones legales, como por ejemplo hacer cuotas adicionales para garantizar representación en las candidaturas de grupos indígenas, de personas con discapacidad o de personas que están en el grupo de lesbianas, de las personas gays, etcétera, el LGTB y algo más que está en la denominación de este grupo, que también tendría derecho a esa posibilidad. Pero también en las legislaciones locales hay algunos lugares, por ejemplo, también regresando al caso de Hidalgo, que tiene una disposición que dice que también los jóvenes deben participar en alguna candidatura que deben presentar los partidos políticos. Otro detalle que hace complejo también es que las mujeres, por ejemplo, no pueden ser registradas exclusivamente en aquellos distritos o ayuntamientos donde los partidos políticos consideran o tienen pocas posibilidades de ganar, sino que se distribuye todo el ámbito nacional y estatal en franjas de competición. Entonces tenemos distritos o municipios donde los partidos tienen altas posibilidades de ganar, otras donde tienen posibilidades intermedias de ganar y otras donde, digamos, en el tercer nivel sus posibilidades son menores. ¿Cómo se saca eso? Bueno, pues se revisan las votaciones que tuvieron en las elecciones inmediatas anteriores y de ahí se encuentra, por ejemplo, que si el PRD, que si Morena, que si el PRI, que si el PAN, cualesquiera de los partidos han ganado de manera consecutiva en las últimas elecciones, pues esos son los municipios o distritos de mayor competitividad para ese partido. Son los reductos donde ellos tienen más altas posibilidades de ganar, entonces son los de alta competición y ahí debe colocarse una cuota de mujeres. Luego en los intermedios y luego en los de bajo nivel. Esa parte está también considerada en la legislación y en los diversos acuerdos que emiten las autoridades electorales. Y eso, en mi opinión, también hace un poquito más complejo todo el desahogo del proceso. Y luego una discusión muy interesante que se dio, porque ahora recordarán ustedes que la Constitución establece que la ocupación en los cargos públicos también se tiene que dar en paridad de género y particularmente en el caso de las gubernaturas. Solo que la disposición constitucional que dice que debe haber al menos la mitad de mujeres gobernadoras no tiene un correlato en la legislación secundaria, solo es una norma de carácter constitucional
y para poder establecer las bases sobre las cuales se tenía que hacer la postulación de las mujeres como candidatas a gobernadoras, inicialmente el INE sacó un borrador de un acuerdo en el cual proponía que se postularan exclusivamente mujeres en todas las candidaturas para lograr que hubiera por lo menos esas 15 gobernadoras que se sumaran a las 2 que ya están y obviamente se lograra encontrar la paridad en esos cargos. Esa discusión no prosperó. Al final de cuentas, el INE emitió un acuerdo en el cual decía que al menos en 7 estados los partidos políticos deben postular mujeres a las gubernaturas. Pero es una norma que, en mi opinión, no garantiza que va a haber 7 gobernadoras. ¿Por qué? Porque no todos los partidos van a postular mujeres en los mismos estados, sino que cada partido decide en qué estados va a postular mujeres. Y entonces vemos cómo en los estados donde los partidos políticos tienen una mayor posibilidad de ganar, no necesariamente tienen mujeres. Pongo algunos ejemplos. Querétaro es muy probable, según los ejercicios demoscópicos que hemos conocido, que lo mantenga el Partido Acción Nacional. Actualmente el gobernador es de extracción panista y parece que las encuestas le dan muchas posibilidades al PAN de que vuelva a repetir en Querétaro. Entonces, en ese escenario, el PAN está postulando a un candidato hombre. En el caso, por ejemplo, de Michoacán, los partidos que tienen posibilidades reales de ganar, el caso de la coalición PAN-PRI-PRD, allá gobierna todavía el PRD, que ayer se hizo famoso y viral con el tema del empujón que Silvano Aureoles le dio ahí a algún manifestante, que resultó ser un profesor, por cierto, y no un halcón, como decía el gobernador. Pero bueno, el asunto es que ahí esa coalición del PAN-PRI-PRD está postulando a un hombre, y Morena también, que está postulando a Raúl Morón, con toda la bronca que trae ahora de la no presentación del informe, pero al final de cuentas ellos decidieron la postulación de un hombre. Es decir, no es cierto que con el hecho de postular al menos 7 mujeres se vaya a lograr que 7 entren a las gubernaturas. Eso no es así necesariamente. Ahora, otro de los detalles que me gustaría mucho comentar, pues por supuesto el tema de la pandemia. La pandemia ha generado de entrada una discusión para saber si debemos organizar las elecciones o las debemos posponer en función de que se tiene que ponderar el derecho a la salud, pero también la necesidad de organizar elecciones para continuar con los procesos democráticos que permiten la renovación del poder. Originalmente, Idea Internacional lleva una especie de estadística diciéndonos qué hacían los estados a nivel mundial respecto de las elecciones, pero la enorme mayoría de los estados nacionales que postergaron la organización de elecciones han terminado poniéndole fechas que se tienen que agotar con todo y la pandemia. ¿Por qué? Porque se agotan los periodos constitucionales de los presidentes, de los congresos, de los alcaldes en los diversos países, y entonces ya no hay manera de encontrar mecanismos constitucionales de renovación ahí, si no es por la vía de las elecciones. Hay un tema sanitario sin duda. Por ejemplo, si ustedes revisan lo que fue El Salvador recientemente o lo que fue República Dominicana, pues van a encontrar que sí se utilizan medidas sanitarias, el gel, el cubrebocas, pero el tema de la sana distancia es insostenible, sobre todo en aquellos lugares donde la ley prevé la existencia de centros de votación. Nosotros no tenemos centros de votación. Acá las casillas se instalan lo más cerca del domicilio de los electores, distribuidos en las secciones electorales. Entonces, acá la fila es posible que pueda mantener la sana distancia, el 1.5 metros entre persona y persona, pero en los lugares donde hay centros de votación no, porque son varias filas. Primero la fila de acceso a la escuela donde está el centro de votación, luego la fila específica al salón que tiene la casilla donde va a votar la persona. Entonces, las personas se aglutinan. A veces en la primera fila, la de acceso a la escuela, se quitan el cubrebocas y eso vuelve un poco complicado. También debo decir que es un poquito difícil demostrar que el ejercicio electoral genera mayores contagios y decesos en el tema de la pandemia. Eso no está suficientemente estudiado. ¿Qué ha ocurrido, por ejemplo, en países como República Dominicana y Salvador, que fueron los ejemplos que manejé, o lo que ocurrió en México en las elecciones locales de Hidalgo y Coahuila el pasado 18 de octubre, donde también se hizo elecciones ya con el cubrebocas y demás. El INE ha dispuesto también en esta ocasión eso, y se ha dispuesto además un tema que fue de discusión nacional hace unos 7 u 8 días, pero que se murió con el tema de Salgado Macedonio, que fue el uso obligatorio del cubrebocas. Creo también que es un proceso que está, y entro ya a la materia,
en medio de muchas tensiones políticas que no se habían vivido en los últimos 30 años. ¿Ha habido movimientos que han generado presiones a la autoridad electoral? Sí, he citado el caso del magisterio en el 2015, que por la vía de la defensa de sus derechos laborales y para poder garantizar que tuvieran sus plazas definitivas, la recuperación de algunos salarios caídos, etcétera, habían tomado oficinas del Instituto Nacional Electoral o de los órganos electorales de los estados, en Morelos, en Guerrero, donde se pensaba que, por ejemplo, en el 15 no habría elecciones, o lo que pasó en los días previos a la jornada electoral en Oaxaca, en Chiapas, en el estado de Michoacán, particularmente en Chiapas, saquearon oficinas de las autoridades electorales y ocurrió una situación que es como una antítesis de lo que deben hacer los maestros, porque hay escenas que se pueden ver en los videos de esos años donde las personas quemaron los libros. Entonces, movimiento magisterial, o sea, maestros quemando los libros, era una escena un poquito grotesca, no es como el psicólogo que al final de cuentas pues termina suicidándose porque el psicoanálisis no generó una solución a sus problemas existenciales. Eso es una antítesis según los propios teóricos de la psicología. Aquí yo veía como algo terrorífico que los maestros quemaran los libros. Es un mensaje bastante fuerte, muy duro para una sociedad como la de nosotros. Entonces, ocurrió eso, pero no en agresiones directas a las personas que trabajan dentro de las instituciones electorales. ¿Qué es lo que dice la ley respecto de algunas de las obligaciones que deben tener los candidatos? Todas las personas que se registran a una contienda electoral tienen que estar sujetos a un esquema de fiscalización del dinero, de los recursos que utilizan o en las precampañas o en las campañas. Las precampañas son los procesos internos de los partidos, los procesos de selección de las personas que los van a representar en las contiendas electorales por las presidencias municipales, las diputaciones, la presidencia de la República, las gubernaturas, etcétera. Pero una vez que se abre el periodo de las precampañas para que los partidos decidan quiénes van a ser sus candidatos, a partir de ese momento hay obligaciones específicas. Todo lo que gastes lo tienes que reportar a la autoridad electoral. ¿Por qué? Porque la fiscalización, al final de cuentas, logra identificar dónde se gastó hasta el máximo de los topes establecidos por las autoridades electorales y no se generan a partir del uso masivo de recursos esquemas de inequidad en la contienda electoral. Este es el punto central del asunto. Y la ley también dice, yo les repito casi de memoria lo que dice un artículo que se ha discutido mucho en medios en estos días, que es el 229, numeral 3 de la Ley de Procedimientos Electorales, que dice expresamente que el precandidato tiene hasta 7 días, los 7 días posteriores a que termina el momento eleccionario del partido, le hace una asamblea, le hace la instalación de casillas para la que la militancia decida quién es el candidato, o la encuesta a la que se ha referido Morena, que por cierto es un poco opaca en estos temas, pero tiene, después de que se agota ese momento de elección interna, tiene 7 días el precandidato como tiempo máximo para que ciertamente a través de su partido deban presentar el informe de los gastos de precampaña. ¿Qué hizo Morena concretamente en el contexto de sus precampañas? Dijo que no tendría precampañas. Dijo también que por lo consiguiente no habría precandidatos y que los precandidatos, al no existir, pues no tendrían obligaciones de presentar los informes respectivos. Pero esa información que Morena y otros partidos, no es privativo de Morena, presentan a la autoridad y le dicen yo no voy a organizar precampañas, es algo así como, digamos que si usamos una parábola, sería este círculo de energía que tiene la chica de los 4 fantásticos, que cuando están allá los otros atacándolos, pone un halo de energía que evita que las balas entren y todo este tema. Entonces el partido decide blindar a los candidatos y dice, yo no voy a organizar precampañas, pero esa intención de protección que tiene el partido político generalmente se ve rota cuando algunos inquietos aspirantes a los cargos de elección popular que van a ser candidatos ya decididos por su partido, pues empiezan a hacer actividades de proselitismo porque lo pueden hacer de manera deliberada o porque tienen un desconocimiento de la ley. Hay que decirlo también con toda claridad, pues finalmente son personas que provienen ustedes imagínense nada más lo que hizo redes sociales progresistas, ¿no? Que piensa en el carístico o que piensa en Blue Demon Jr. para ser candidatos,
pues yo no creo que Blue Demon Jr. haya tenido oportunidad de sentarse a revisar la ley y de repente van y le dicen, no, es que queremos que seas candidato a presidente municipal o Cuauhtémoc Blanco en su momento para Cuernavaca o para la gobernatura de Morelos. Entonces, estos personajes, estos y también los políticos tradicionales, pues a veces no tienen el conocimiento suficiente de la ley y realizan actividades que piensan que son actividades que no les van a generar absolutamente ninguna problemática. Salgado Macedonio, siendo candidato al gobierno del estado de Morelos, decidió realizar, al margen de lo que ordenó su partido de que no hubieran precampañas, decidió realizar algunas actividades y subió algunos videos a redes sociales. Y también se metió en la famosa botarga del toro, porque él tiene muchas cualidades histriónicas. Creo que hasta una película arriba de una moto hizo, y eso ya es muy sabido. Le gusta cantar, le gusta decir cosas, etcétera. Entonces, el INE puede detectar eso a través de muchos mecanismos. Un ejemplo primario: si en este momento que ya están las campañas prácticamente en su totalidad, todavía algunas empiezan hasta el 19 de abril, pero el INE tiene una aplicación a través de la cual se mete el nombre del candidato y entonces ese nombre le genera a través de la aplicación al Instituto Nacional Electoral, le genera la posibilidad de saber cuántas menciones tiene el candidato en redes sociales, qué tipo de menciones, si son videos, si son expresiones de apoyo que los simpatizantes hacen respecto de ese personaje. Y entonces el INE empieza a revisar y dice, no, a ver, espérame tantito, porque aquí hay un video y ese video puede significar un video producido en un estudio que cuesta para efectos de la promoción de la persona y por tanto me lo tienes que reportar. Pero quiero decir una cosa con absoluta objetividad: la revisión, la fiscalización de los gastos de la precampaña o de la campaña no puede disculparse a un candidato derivado del monto de lo que use, porque aquí no es como dijo aquel presidente municipal de San Blas, que cuando le preguntaban si había robado, dijo, sí, pero poquito. No, a ver, no es de que yo gasté poquito, como sostiene ayer el representante de Morena en el seno del Consejo General. El asunto es si gastaste o no. No importa si gastaste mucho o gastaste poco. Ahora, la ley dice tajantemente, déjenme usar ese calificativo, que si tú fuiste precandidato, entonces debes de presentar el informe de los gastos de precampaña. Y en el caso concreto de Félix Salgado y también de Morena, porque ahí hay una cierta desconexión entre el discurso y los hechos jurídicos que el instituto revisa, donde Morena sí le da el carácter de candidato a Félix Salgado Macedonio, y él dice, no, yo no hice nada. Uno le pregunta, ¿y la botarga? Y él, en la respuesta o en su medio de impugnación al tribunal, dice, no, bueno, ese es un clon, es un fantasma. Eso, perdón, pero es una explicación esquizofrénica de la realidad. O sea, pretende hacernos ver cosas que no son así. Él estaba dentro de la botarga, no, era otra persona. ¿Cómo? Pues sí, hasta en las expresiones un poquito, que no voy a repetir porque tenemos a dos compañeras muy respetables, estas cosas que dijo que no le rasquen al toro, ¿no? Entonces, él estaba metido en la botarga haciendo actividades de precampaña, le sacaron fotos, subieron los videos a redes sociales y es un hecho concreto de que no reportó ese tipo de cuestiones. Y entonces el instituto lo detecta. Como ya habían empezado las precampañas en el caso, perdónenme, las campañas formales en el caso del estado de Guerrero que iniciaron el 5 de abril, el 5 de marzo, perdón, ahí son 90 días de campaña, entonces el INE le ordenó al organismo electoral del estado de Guerrero, al de Michoacán y a todos los demás donde estaban estos 49 personajes, les ordenó que les cancelaran el registro, porque ellos estaban en campaña. Al ordenarse la cancelación del registro, pues inmediatamente Salgado Macedonio va al tribunal y plantea su medio de impugnación. Y ciertamente el medio de impugnación se resolvió una semana después. Ahorita está corriendo la tercera semana después de que se le quitó el registro a Salgado Macedonio. ¿Qué es lo que dice Salgado Macedonio para defenderse y lo que hace Morena? Bueno, primero Morena convierte la candidatura de Salgado Macedonio en la candidatura paradigmática, la candidatura insignia de la campaña de Morena. Esa es la verdad. Y además, me parece a mí que Salgado Macedonio
se olvida, se abstrae de la realidad y no se acuerda de que trae un conjunto de movimientos de mujeres organizadas que le están diciendo que cometió ciertos ilícitos y que por consecuencia él no puede ser candidato. Hay una revuelta social diciendo que él no debe ser candidato. Y Morena hace una serie de truculencias para poderlo mantener por la vía de una reposición, vamos a ponerle comillas, del procedimiento interno. Y entonces dice Morena, no, pues es que ocurre que él es el más popular y la gente lo quiere como candidato. Y las encuestas dicen que va 2-1 arriba de Mario Moreno, que es el candidato PAN-PRI-PRD en el caso de Guerrero para la gubernatura. Entonces él utiliza una estrategia de ir al tribunal, pero al mismo tiempo una estrategia de violencia en contra de la autoridad. Y entonces empieza por decir que es necesario revisar la ley, modificar la ley para desaparecer al INE, que ha insistido mucho en estos días en hacer eso. Ha insistido también en la necesidad de quitar a los consejeros electorales que le han resultado incómodos al propio presidente de la República y a Morena en lo particular. Ha insistido mucho en que el instituto ha muerto, etcétera, etcétera. Y luego después, en la evolución de su movimiento frente al Instituto Nacional Electoral, pues el señor ha determinado que, por ejemplo, llevar un ataúd y una corona de flores a las puertas del INE con el nombre de Lorenzo Córdoba en el ataúd no significa otra cosa más que la muerte de la confianza que la ciudadanía tiene en el Instituto Nacional Electoral, cuando la encuesta nacional de cultura política dice que el INE, después de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, es la única institución civil que tiene la mayor credibilidad frente a todas las demás. Entonces, él dice, no, el INE está muerto, nadie confía en el INE y por tanto debe desaparecer el Instituto Nacional Electoral. Eso lo plantea él, dice que en este lenguaje que tiene Salgado Macedonio, que pues quiere ir a la casa de Lorenzo Córdoba. Yo no creo que quiera ir a saludarlo en el contexto actual, pero eso implica una amenaza directa, en mi opinión, en la forma que él lo planteó. Y entonces hay una reacción amplísima por redes sociales de muchísimos personajes de muy diverso origen que rechazan el tema de la violencia frente a la autoridad electoral. Salgado Macedonio recula un poco de este tema y entonces dice que no, que él lo único que ha planteado es que no hay confianza, que no está amenazando concretamente a las autoridades electorales y menos a la integridad de los consejeros electorales. En mi opinión sí lo hizo y es un tema que está además tipificado como delito tanto en el Código Penal Federal como en el Código de la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que pasó cuando se presenta la impugnación? Bueno, la impugnación va al tribunal y el Tribunal Electoral revisa el caso. Todo el mundo esperaba y especulábamos, yo entre ellos, que el tribunal revocaría la decisión de plano y le regresaría la candidatura a Morón y al propio Salgado Macedonio. Pero no fue así. Ocurrió una situación que, pues digamos, podría ser explicada así. Vargas, como presidente de la Sala Superior, pierde la mayoría y no logra construir una interpretación en sentencia que le permita a Salgado Macedonio y a Raúl Morón, entre otros, continuar con sus candidaturas, no les puede regresar el registro. Y eso se advierte también en la reacción del propio José Luis Vargas como presidente del tribunal, donde en redes sociales él pone sus argumentos. Es un tema también un poco extraño. Ustedes revisen el comportamiento de las salas del tribunal anteriores y no van a encontrar explicaciones públicas de los magistrados. Este caso de Vargas, que que inició con la defensa que él tenía de su postura respecto de la anulación de la elección de Puebla con Marta Erika Alonso, pues se replica ahora en esta discusión que tiene con los demás magistrados. Pero bueno, lo que dice la sala es al final, con una votación de 4 magistrados, dice que se tiene que revocar, se mantiene la multa para Morena, pero se tiene que revocar para que el INE analice algunos efectos específicos. Aquí el primer punto es, ¿por qué el tribunal no resuelve en plenitud de jurisdicción? Porque evidentemente el tribunal tenía esa posibilidad de hacerlo así. No resuelve en plenitud de jurisdicción y decide enviar de nueva cuenta al INE el asunto. A mí me llama poderosamente la atención porque eso parece un juego de raqueta. En temas de fondo, el tribunal le regresa al INE, el INE tiene que volver a resolver y luego vuelve a ir al tribunal y ahí el tema de la justicia pronta y expedita se evapora, se vuelve etérea.
No hay forma de garantizar el principio de una justicia pronta y expedita. A mí eso me ha llamado mucho la atención. Y la otra cuestión que llama la atención es que, con independencia de que la sentencia no resuelve la totalidad del conflicto, la sentencia sí aclara varias cuestiones que son fundamentales para lo que hizo el INE ayer. La sentencia dice con claridad, primero, que sí hubo precandidatos, que tanto Salgado Macedonio como Raúl Morón fueron precandidatos, cosa que ellos habían negado. Después dice el tribunal que sí hubo precampañas y que al haber precampañas hubo gastos específicos que se realizaron ahí y que por consecuencia persistía la obligación de presentar los informes que no hicieron. Y luego resuelve una cosa que a mí me parece fundamental en este diferendo. Dice el Tribunal Electoral que la falta cometida no es la presentación extemporánea del informe, que no es un caso parecido a lo que ocurrió con David Monreal en el 2016, sino que es un asunto de no presentación del informe. Al decir eso la propia sala dice, por consecuencia el INE tiene la facultad de poder establecer con claridad de nueva cuenta el no registro como sanción para estos precandidatos, que es un tema que se ha discutido mucho porque dicen que el tribunal, claro que cada quien toma la parte que le conviene de las sentencias, porque la sentencia desarrolla una reflexión larga sobre el tema de la proporcionalidad de la sanción frente a la falta cometida, y entonces el tribunal dice, no, hágase una interpretación conforme, que significa básicamente revisar la conducta y lo que el INE estableció como sanción a la luz de los principios constitucionales que cuidan el derecho a ser votado, el derecho a votar, etcétera. Y bueno, pues en ese diferendo pues se ratifica la decisión ayer de que no tienen el registro, solamente que con una votación más apretada, la consejera Norma Irene de la Cruz decidió ya no acompañar el proyecto como lo había hecho en la primera vuelta y la votación quedó 6-5. ¿Qué llama la atención también de toda esta circunstancia? Pues a mí me parece, por ejemplo, que es visible en el contexto de la discusión de este tema, pues la inacción del gobierno para establecer un esquema de vigilancia, de cuidado de las instalaciones del INE y de la integridad física de los consejeros y de las consejeras electorales. Creo que el tuit de la secretaria de Gobernación, que a pesar de que es una mujer que goza de un enorme prestigio por el trabajo hecho en la Corte, pues es un tuit que deja mucho que desear, porque al llamar a la mesura, para empezar, el secretario de Gobernación no puede hacer un llamado a la mesura, pero también puede tomar medidas en el tema. Y ella hace un llamado a la mesura a las instituciones y a los actores. Si nosotros colocamos en una balanza los argumentos de la autoridad y los argumentos del candidato, pues vamos a encontrar que no hay un esquema de discurso igual que amerite un llamado para la mesura por parte de la autoridad, como sí hay elementos para que se conserve la mesura, se le baje 2 rayitas, para decirlo coloquialmente, en lo que está haciendo Félix Salgado Macedonio. Esa parte me parece grotesca. Luego después viene un conjunto de cosas extrañas que hace Salgado Macedonio, donde, por ejemplo, ayer hace una colecta para ir a entregar a la oficialidad de partes. El propio Mario Delgado va y entrega una colecta de 19,792 pesos, que es el universo de los recursos que ellos dicen que el INE les impondría como multa. Primero, ahí hay un error. El INE no cobra así ese tipo de cuestiones. No es de que recojo el dinero, aquí te lo traigo, regrésame la candidatura. Esa es una falacia, es una ardid en el discurso y en la manifestación que está haciendo Salgado Macedonio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, vuelvo al punto central. Ayer decía la representación del partido Morena que por 19,972 pesos le van a quitar una candidatura, que eso frente al número de electores es insignificante, que los videos subidos a redes sociales tampoco son de cobertura para todo el electorado de Guerrero, etcétera, etcétera, que es nada. Pero en la sentencia se dice una cosa muy importante. Aquí no es que estemos revisando si hay un esquema de interpretación que nos lleve exclusivamente a violación de derechos. Y dice en la sala, la presentación del informe equivale a un requisito de procedibilidad para el registro de las candidaturas y es absolutamente preciso. Si yo no presento el informe, no puedo ser registrado como candidato. Entonces, todo lo que ha venido haciendo Salgado Macedonio pues no tiene ningún sentido. Él debería defenderse jurídica y contablemente respecto del procedimiento que se le entabló y encontrar un mecanismo.
hubiera sido más fácil desde la defensa en el primer asunto, que ellos dijeron que le presentaron el informe a Morena y que Morena no lo entregó. Y el tema para el INE se hubiera complicado porque el INE simplemente hubiera tenido que buscar una forma de multar a Morena y no al candidato, pero pues lo hicieron con una estrategia jurídica un poquito distinta y no ha resultado. Creo también que hay un detalle que vale la pena aquí señalar. Estamos en presencia de un asunto donde la violencia se usa como estrategia de defensa en contra de una autoridad electoral que simplemente quiere aplicar las disposiciones de ley, porque las autoridades administrativas, por criterios reiterados de la Sala Superior del Tribunal, no tiene posibilidades de interpretar las normas, sino de aplicarlas. Corresponde la interpretación de las normas y se ha arrogado ese derecho por criterios constitucionales el propio tribunal. El único lugar donde han dejado abierta la puerta para una interpretación constitucional directa de parte del INE ha sido el tema de las excepciones a la no promoción personalizada de los servidores públicos y la no intervención de ellos en los procesos comiciales. Y cierro diciendo una cosa que me importa mucho. Creo que el presidente de la República también está en una situación un poquito comprometida con este tema. Primero porque el presidente de la República pues, es el jefe del Estado mexicano y muy lamentablemente mantiene un discurso que pareciera que en vez de ser el jefe del Estado mexicano en turno, es un candidato de la oposición. El discurso de la oposición que encabezó López Obrador inteligentemente, que le hizo ganar la calle y que le hizo, digamos, capitalizar el desencanto social en contra del PRI, del PAN y que lo llevó a la presidencia de la República, lo sigue manteniendo como un discurso desde la jefatura del Estado mexicano y eso preocupa sobremanera. El presidente de la República convoca a los gobernadores al margen de la autoridad electoral, cosa que tampoco había ocurrido en la historia reciente de este país, y entonces firman un acuerdo por la democracia y trae a los gobernadores, se ven los rostros, las actitudes, las declaraciones de los gobernadores casi a fuerzas. No hay una, digamos, convicción de los gobernadores de venir y firmar el famoso pacto por la democracia. Y creo que el Ejecutivo Federal se excede cuando ahora en la mañana dice que sería importante hacer una encuesta para saber si en Michoacán o en el estado de Guerrero, pues a quién quieren como candidato. A ver, otra vez vamos a hacer como en el caso del aeropuerto, que siendo un tema de política pública, buscan desde una presidencia electa y no una presidencia instituida todavía que haya tomado protesta formal como presidente de la República, desaparecer una obra pública de la que todavía no nos dicen cuánto se perdió de dinero público, del cual significaría, en mi opinión, responsabilidad de los que tomaron la decisión. Vamos a seguir bajo el esquema, por ejemplo, de la mano alzada que quita las obras de los apoyos a la construcción de las obras de transporte en la zona de la laguna entre Gómez Palacio y Torreón. Vamos a seguir con la cancelación vía memorándum de las obras hidráulicas de Aguascalientes, que por un memo de parte de las autoridades de la Comisión Nacional de Aguas dejan sin efecto el tema de la irrigación de ciertas zonas del estado de Aguascalientes. Ahora quiere que se haga una encuesta el presidente para saber si los guerrerenses y los michoacanos quieren a Morón y quieren a Salgado Macedonio, aunque hayan incumplido la ley, porque en la opinión del presidente, pues hay una confabulación en contra de la cuarta transformación. Por cierto, en mi opinión, y me hago cargo de ella, ridícula denominación a su movimiento. Pero bueno, ese es otro tema. Y luego después, obviamente, la posibilidad de hacer una encuesta para definir a los candidatos, lo que está proponiendo el jefe del Estado mexicano es muy delicado, porque está planteando una superposición de un procedimiento no regulado ni en la Constitución ni en la ley para definir candidatos. Y con la, digamos, popularidad que tiene el presidente, ustedes imagínense nada más, sería echar, obviamente, un tren encima de los procesos electorales y desmontar 30 años de construcción democrática en ese punto. A mí me parece que estamos entrando en un terreno muy delicado y no me gustaría ver lo que vi en El Salvador, donde Bukele, con otras características, pero sigue siendo una especie como de dictador en El Salvador, y entonces los tribunales electorales le dicen que haga cierto y tal cosa, y el señor dice que no tiene por qué observarlo, y entonces se pone a repartir despensas él y su gobierno el día previo a la jornada electoral. Es absolutamente insostenible.
este asunto. Y por supuesto que también está en medio la discusión sobre el tema de los padrones de los beneficiarios de los programas sociales, pero creo que es un entorno bastante complejo. He tratado, digamos, de darles un punto de vista de manera muy coloquial, a lo mejor no con una profundidad académica mayor, pero sí de lo que estoy observando en el desahogo de este proceso.